Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando el video. En esta ocasión vamos a analizar la guía 5 de la semana 5, fase 2, de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a analizar los contenidos que se van a estudiar en esta guía. Los tenemos por acá. Vemos que seguimos con la unidad 4, literatura del manierismo. Los contenidos a estudiar son la novela de caballería y la sabiduría popular, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y también vamos a estudiar los textos periodísticos, dentro de estos los textos publicitarios, finalidad y características. ¿Qué se espera de usted al terminar esta guía? Se espera que usted logre analizar un texto literario a través de un proceso inferencial y crítico, y que además de una valoración por escrito del contenido de los textos publicitarios. Se nos presentan a continuación algunas orientaciones respecto a la guía, y esas orientaciones son que esta semana usted hará solamente 2 actividades. Estas actividades están orientadas a que usted fortalezca sus conocimientos adquiridos en las semanas anteriores. Para esto debe resolver las actividades en su cuaderno. La primera actividad le pide lo siguiente: le pide que usted lea el texto literario que le muestran a continuación y que responda a las preguntas que se le presentan luego del texto literario. El texto literario es de la obra Don Quijote de la Mancha, el capítulo referido a de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Al analizar el fragmento que se nos presenta, vamos a detallar primero que ya veníamos de las semanas anteriores hablando de la obra de Quijote de la Mancha, reflejando que el personaje era un hombre muy aficionado a las novelas de caballería, que comienza a pensar que realmente es un caballero y emprende diferentes viajes. En uno de esos viajes conquista a Sancho Panza para que sea su escudero, prometiéndole riquezas y tierras. Este lo sigue, y un día de tanto llegan a un lugar donde las personas se dan cuenta de que el Quijote no está tan cuerdo como se pensaría, y tratan de burlarse de ellos ofreciéndoles la gobernación de esa ínsula. Es en este punto que se da el fragmento, en este punto en el que Sancho Panza se dispone a gobernar esa ínsula. Don Quijote decide darle algunos consejos que son los que se presentan precisamente en este fragmento. Entre los consejos que le da encontramos el primero, en el que le dice que debe temer por sobre todas las cosas a Dios, pues temerle a Dios es el principio de la sabiduría, y siendo sabio no podrá cometer ningún error. También agrega que tiene que poner los ojos en quién es Él, procurando conocerse a sí mismo, pues este conocimiento es uno de los más difíciles de obtener. Además le agrega que no tiene que avergonzarse de su procedencia humilde, no tiene que avergonzarse de proceder de labradores, que la humildad es sobre todas las cosas. Luego le dice que tiene que poner la virtud por encima de todas las cosas, que los hechos virtuosos valen más que el poder que da la sangre, esa sangre que hace a las personas príncipes o señores, ya que la sangre se hereda, pero la virtud se cultiva. Luego le dice que no se guíe por la ley del encaje, es decir, que no trate de quedar bien con otros solo por obtener beneficios. También le dice que hay compasión en las lágrimas del pobre, pero no más justicia que en las informaciones del rico. A esto añade el decirle que procure descubrir la verdad entre las promesas y regalos de los ricos, y que también no confíe por completo en los sollozos e importunidades de los pobres. Casi para finalizar, le menciona que cuando pudiera y debiera tener lugar la equidad, no cargue con todo el rigor de la ley al delincuente, pues se hace más fama el juez compasivo que el riguroso. Si acaso doblare la vara de la justicia, es decir, si acaso en algún momento él tratara de ser benevolente con alguien, que eso no sea a causa de que le hayan dado algo, que le hayan dado alguna dávida, sino que sea por misericordia. Estos son los consejos que el Quijote de la Mancha da a Sancho Panza en el momento que va a tomar la gobernación de la ínsula, según la obra El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Analizado el texto, vamos a verificar qué se nos pide.
Y vemos que lo que se nos pide después de leer el fragmento es contestar 5 preguntas que se nos muestran a continuación. Primero, se le pide que describa qué conoce sobre el personaje Don Quijote de la Mancha. Sabemos que Don Quijote de la Mancha era un humilde hidalgo del pueblo de La Mancha, de un lugar de La Mancha. Este hombre se obsesionó tanto con las novelas de caballería que comenzó a leerlas sin parar, incluso dejando de comer y de dormir. Fue tal su debilidad y su excesiva pasión por dichas novelas que comenzó a confundir la realidad con la fantasía y comenzó a pensar que él era uno de los caballeros que se mostraban en esas novelas de caballería. Es así que toma la decisión de armarse caballero. Se dice que su armadura era una armadura oxidada, abollada. Su caballo era un caballo débil, nada comparado con un corcel de un caballero real. Tomó una doncella como inspiración, a la que llamó Dulcinea del Toboso, que no tenía nada que ver tampoco con una doncella de esas novelas de caballería. Se dice que era una mujer vulgar, que no lo apreciaba en nada y que según la obra también se describe como fea. Es así que el Quijote, después de haberse armado caballero, decide emprender su primer viaje y vive diversas aventuras. Luego retorna en un segundo viaje y conquista a Sancho Panza para que lo siga, para que sea su escudero. Lo conquista ofreciéndole riquezas y tierras que va a obtener de esas batallas que espera librar en un futuro. Sancho Panza, un hombre muy humilde, afligido por la pobreza, acepta la invitación en busca de esas riquezas que el Quijote le ofrece. Un día de tantos llegan a una ínsula en la cual las personas se dan cuenta que el Quijote no está muy cuerdo y les ponen una trampa, como veíamos en el fragmento, analizábamos en el fragmento, los hacen gobernadores solo para burlarse de ellos. Así vive otras tantas aventuras. Casi al terminar la obra, la familia del Quijote se encuentra muy preocupada, se proponen hacerlo regresar, haciendo pasar a un hombre común por un caballero. Este hombre le dice al Quijote que si lo vence en un duelo, él tiene que aceptar que no es un caballero real y volver a su casa. Y que si el Quijote logra vencerlo, entonces él le va a rendir el honor de un caballero. Naturalmente, el Quijote no vence a este hombre y le toca aceptar que no es un caballero y volver a su casa. En su casa cae en depresión, se pone cada vez más triste. Esto deteriora su salud naturalmente y se pone cada vez peor. El día de su muerte, él recupera la cordura, tiene un momento de lucidez en el cual se disculpa con su familia por todas las locuras cometidas y muere muy triste y decepcionado. De esto trata la obra y esto es lo que se dice acerca del personaje El Quijote de la Mancha. En la pregunta 2 se le cuestiona acerca de si considera que las palabras expresadas a Sancho Panza son de una persona con demencia o son de una persona cuerda. Si pudimos analizar el fragmento que se nos presenta, se dan una serie de consejos muy sabios, muy cuerdos, muy de una persona en su sano juicio, de una persona seria que sabe, que conoce la vida, que sabe cómo hay que actuar de manera correcta para obtener resultados apropiados. Entonces, claramente, las palabras expresadas no son de una persona demente, sino de una persona cuerda. Con esta idea, usted puede añadir un poco más a su respuesta para dejar un poco más claro. Si usted piensa que estas palabras pertenecen a una persona demente, es decir, que no está en su sano juicio, o si pertenecen a una persona cuerda, es decir, que sí está en su sano juicio. El punto 3 le piden que explique el significado de la frase que encontramos en el fragmento, uno de los consejos, que dice lo siguiente. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. En este consejo, el Quijote trataba de darle a conocer a Sancho que tenía que analizarse a sí mismo, que conocerse a sí mismo, conocer sus debilidades y fortalezas, y que trabajara en esto, pues es uno de los conocimientos que más difícil es de adquirir. En el punto 4, que lo va a hacer usted solito, le piden que
seleccione dos frases del texto, usted puede escoger entre las que están ahí, cualquiera excepto la que se le presenta en el texto anterior, y dar una interpretación personal en su cuaderno. Escoge las dos frases, las lee, las analiza y en su cuaderno escribe interpretación personal acerca de la frase, escribe la frase y luego la interpretación personal, luego para la siguiente frase. En el punto 5 le cuestionan acerca de cuál es la importancia de saber escuchar los buenos consejos de las personas adultas. Esto también debe ser contestado totalmente a su criterio, pero no dejaré de darle un aporte. Generalmente cuando somos adolescentes pensamos que las personas mayores nos aconsejan, vemos los consejos como regaños, pensamos que nos aconsejan porque nos quieren molestar únicamente, porque no nos quieren ver en paz, porque no nos quieren ver felices y que todos los consejos que nos dan no son fundamentados en la realidad, que se los están inventando solo para molestarnos y hacernos hacer lo que ellos quieren, pero no es así. Totalmente no. Las personas adultas ya pasaron por muchas cosas que los adolescentes están pasando en el momento. Entonces ellos tratan de evitar que los adolescentes o las personas jóvenes pasen por ciertas situaciones que no les son necesarias pasar si atienden los consejos de esas personas que toman a bien compartir con ellos su experiencia. Entonces, el objetivo de lo que les estoy diciendo es hacer conciencia acerca de que las personas mayores, al aconsejarnos, no buscan molestarnos, sino por el contrario, buscan hacernos un bien, hacer que no pasemos por las mismas situaciones que ellos han pasado en algún momento de su vida. Tratan de lograr que usted no aprenda en carne propia, que aprenda a través de la experiencia de ellos. Hay que tener eso mucho en cuenta y pueden tomar un poco para su respuesta, además de agregar su opinión personal acerca de por qué es importante escuchar los buenos consejos de las personas adultas. Con esto terminamos la actividad 1 y vamos a pasar a la actividad 2. En la actividad 2 le piden que analice una muestra publicitaria y la muestra publicitaria se muestra a continuación. Se le pide que usted retome la publicidad, que es del Ministerio de Salud, y que agregue otros elementos que considere necesarios. Usted en su cuaderno va a dibujar este gráfico, esta imagen, este anuncio publicitario y va a añadir aquellos elementos que no tiene. ¿Qué le falta a este anuncio publicitario? ¿Qué es lo que usted va a añadir? Por ejemplo, le falta el evento si se anuncia. También le falta el mensaje que se quiere transmitir. Solo encontramos la frase eslogan que se ocupa para persuadir. Le falta información adicional acerca de contactos u otros. Sí tenemos la entidad que transmite el mensaje. Y sería eso. Esos detalles los que le faltan. Como ya decía, puede añadirle un poco más de color para hacerlo más vistoso. Ya que hemos analizado el texto publicitario, vamos a ver qué se nos pide en relación a esto. Que después de analizar el texto, luego responda, por ejemplo, cuál es el propósito de la publicidad presentada. El propósito de la publicidad presentada es motivar a las personas a que disminuyan el consumo de grasas, azúcares, sales y carbohidratos, ya que estos en consumo excesivo pueden producir diversas enfermedades como son obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. En el punto 2, ¿cuál es la audiencia a la que está dirigido el mensaje? La audiencia a la que está dirigido el mensaje es a todo público, ya que de igual forma pueden verse afectados niños, adolescentes, jóvenes o adultos por el consumo excesivo de estos alimentos que aquí se nos detalla. En el punto siguiente se le cuestiona acerca de qué elementos gráficos se valen para reforzar el mensaje planteado. Acá se valen de diversas imágenes de alimentos que contienen estos elementos que no se deben consumir en exceso. Se presentan imágenes acerca de diferentes comidas que contienen de forma excesiva estos ingredientes que no se deben consumir en exceso. Por ejemplo, para las grasas tenemos acá un capuchino, vamos a decirlo, una hamburguesa, papitas, que son alimentos con alto contenido de grasa. En los azúcares encontramos imágenes de postres y dulces. En las sales encontramos la imagen de un salero.
Y en los carbohidratos encontramos imágenes de diferentes tipos de pan. Esos son los recursos gráficos de los que se valen para hacernos entender el mensaje que se quiere transmitir. Vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta le piden que escriba un texto en el que explique cómo la publicidad influye en diferentes ámbitos, tanto el ámbito del consumo, el comercial, las áreas de salud y educación y la cultura. Le piden que procure que su texto sea de 4 párrafos que les permita presentar ideas propias. Ya que se nos pide presentar ideas propias, yo le daré mi aporte para que usted se apoye y pueda generar ese texto que se le solicita. Te diré primero que la publicidad sí tiene gran influencia sobre diferentes ámbitos, como por ejemplo, el primero que se menciona que es el consumo. Pues la publicidad busca informar de la existencia de un producto y es así que busca también crear una necesidad en el sector para que éste se motive a comprar. En el ámbito comercial, la publicidad favorece la comercialización de diversos productos que se elaboran en empresas determinadas, que a su vez estas empresas se convierten en generadoras de empleo y por lo tanto movilizan un poco más la economía del país. En cuanto a salud, la publicidad suele promover consumismo, por lo que puede afectar la salud mental del consumidor en algunas ocasiones. También se puede ver la publicidad como un medio de propaganda para el sector salud, pues es a través de la publicidad que ellos dan a conocer diferentes mensajes que buscan concientizar al receptor acerca del cuidado de su salud, precisamente. Como veíamos ya en el anuncio que analizábamos anteriormente, en el cual se busca motivar a las personas a que disminuyan el consumo excesivo de alimentos que pueden ser perjudiciales para su salud. En cuanto a educación, las empresas persiguen promocionar sus productos para que sean comprados. El receptor debe ser un receptor educado que sepa diferenciar entre lo que necesita y no necesita y entre lo que realmente es una oferta y lo que no es una oferta, ya que la publicidad hasta cierto punto suele maquillar a veces los mensajes para que el receptor los interprete de otra forma. En cuanto a educación, también la publicidad funciona como medio de propaganda para que el sector educación dé a conocer diversas disposiciones y mensajes que quiere transmitir a su comunidad. La publicidad también es un medio de transmisión de cultura. De hecho, se apoya de la cultura de un país para poder promover productos y mensajes de interés. Ubica a los productos en determinados contextos para que estos les sean más atractivos a las personas que resultan compradores potenciales. Es así que funciona la publicidad. Es así que le he aportado mis ideas respecto al punto en el que se le pide que escriba un texto que explique cómo la publicidad influye en estos ámbitos que ya se mencionaba. Y usted puede tomar esas ideas, añadir las suyas, investigar un poco más y redactar estos 4 párrafos que se le piden. Para finalizar, solo se le pide que debe enviar las evidencias de trabajo, esas actividades que usted ha realizado a través de los medios que usted haya acordado previamente con su docente. Así terminamos la guía 5 de la semana 5, fase 2, de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.